Muy buenos días todos, bienvenidos. Welcome, everyone. Si es tu primera vez aquí, te queremos dar un saludo y una bienvenida muy cálida. If this is your first time here, we want to extend a heartfelt welcome. Y queremos que seas bendecido en esta mañana. Esa es nuestra oración por ti. And our prayer is that you will be blessed this morning. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Psalm 46:1 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Daniel Orozco For those of you that don't know us, my name is Daniel Orozco, y este es Ben Davis. and this is Ben Davis. Y nosotros somos miembros aquí de Iglesia Bíblica Logos. And we're members here of Logos Bible Church. Y es nuestro privilegio dirigir este servicio de adoración y el de la próxima semana en la ausencia de nuestro pastor, Pastor Nick Deckard. And it's our privilege to lead this week and next week worship service as well in the absence of our pastor, Nick Deckard. Tenemos dos anuncios para ustedes en esta mañana y luego vamos a leer en Segunda de Reyes 5 del 9 al 14, si gustan encontrar su lugar ahí. We have two announcements this morning, and then we're going to read from 2 Kings chapter 5, if you want to find your place there, verses 9 through 14. Les repito, Segunda de Reyes capítulo 5, versículos 9 hasta el 14. 2 Kings chapter 5, verses 9 through 14. El primer anuncio en lo que encuentran sus lugares es que hoy no hay cuidado de niños en la guardería. As you find your places in the Bible, the first announcement is that there is no child care in the nursery today. Pero la guardería sí está abierta para cualquier papá que guste usarla para cambiar un pañal o para llevar a su niño. Hay juguetitos y todo eso para ellos. The nursery is open if you want to take your kids there to change diapers or whatever you need to do. El segundo anuncio es que inmediatamente después de nuestro servicio hoy tendremos nuestro picnic de iglesia. Second announcement is that right after the service today, we're going to have our picnic. Y todos están invitados a quedarse y disfrutar de una buena comida y un buen tiempo de compañerismo. And everyone is welcome to stay and enjoy the food and the fellowship. Si no trajiste nada, no pasa nada. Está bien, quédate, por favor. If you didn't bring anything, no worries. Y espero que nos puedan acompañar todos. I hope all of you can stay here with us. Entonces, Segunda de Reyes 5, 9 al 14. 2 Kings 5, verses 9 through 14. Dice la palabra de Dios. Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Albaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no la hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. The word of the Lord says, starting in verse 9, So Naaman came with his horses and his chariots and stood at the doorway of the house of Elisha. Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean. But Naaman was furious and went away and said, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus,
better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned away and went away in a rage. Then his servants came near and spoke to him and said, My father, had the prophet told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then, when he says to you, Wash and be clean? So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Como saben, las escrituras que leemos durante los anuncios realmente son para prepararnos para el sermón que viene. As you know, the scriptures that we read during the announcements are meant to prepare us for the sermon today. Y puede que estos versículos no tengan mucho sentido para ti en este momento, And it may be that these verses don't make much sense to you right now, pero les prometo que tendrá sentido durante el sermón, ¿ok? but I promise that during the sermon they will make sense. Oremos. Oh Dios, como cantábamos, tú eres castillo fuerte, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro auxilio. Te damos gracias porque podemos depender de ti como un soldado depende de ese castillo fuerte en el cual encuentra descanso y refugio. Te damos gracias que tú has sido tan bondadoso para con nosotros. Te doy gracias porque tu gracia común se extiende a través de todo el mundo. Podemos nosotros disfrutar de lo que tú das a tu creación. Gracias, oh Dios, por ser un Dios tan bueno. Oh Dios, en esta mañana pido que prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra y que tu palabra haga su efecto en nosotros, ya sea animarnos, confrontarnos, alentarnos, lo que tú quieras hacer. Pedimos, oh Dios, que en esta mañana bendigas tu pueblo y que si alguien no te conoce aquí, que tú los lleves al arrepentimiento y fe. Confiamos en tu poder para hacerlo y en tu voluntad perfecta en toda circunstancia. Oh Dios, gracias por ser el Dios grande, temible, pero también amoroso y lleno de gracia. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Buenos días de nuevo. Good morning once again. Por favor, abran sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 4. Please open your Bibles to Romans 4. Romans 4. Versículos 13 al 16. Verses 13 through 16. El libro de Romanos se encuentra en el Nuevo Testamento. The book of Romans is in the New Testament. Después de los 4 evangelios y después del libro de los Hechos. After the 4 Gospels and immediately after the book of Acts. Y está justo antes de Primera de Corintios. Before the 1st and 2nd Corinthians. El propósito de este sermón y el próximo sermón de la semana que viene The purpose of this sermon and next week's sermon es complementar lo que hemos estado aprendiendo en el libro de Gálatas con nuestro pastor. is to complement what we've been learning in Galatians with our pastor. Así que espero que algunos de los temas que se van a tocar hoy y la semana que viene resuenen en sus mentes. So I hope the themes that we learn today and next week resonate. Thank you. Resonate in our ears and hearts. Pero antes de leer nuestro texto, les quiero dar un poco de contexto para los versículos del capítulo 4, versículos 13 al 16. Before I read the text, I want to give a little bit of context. Hasta ahora, en el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, Pablo ha hecho lo siguiente.
So far in chapters 1 through 4 of this letter, Paul has done the following things. En el capítulo 1, versículos 1 hasta el 15, Pablo saluda a sus lectores, que son los cristianos en Roma o la iglesia de Roma. In Romans 1 through 15, Paul greets his readers, the Christians in Rome. Y luego en el capítulo 1, versículos 16 y 17, encontramos, él establece el tema principal de la carta. And then in chapter 1, verses 16 and 17, Paul establishes the main theme of his letter. Y ese tema es muy importante, entonces les voy a leer esos dos versículos. And this theme is really important, so let me read these two verses. Lo pueden leer ahí conmigo si gustan, capítulo 1, versículos 16 y 17. You can read it in your own Bibles, chapter 1, verses 16 through 17. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Paul says, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith." Y luego desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo condena por completo toda la raza humana. And then chapter 1, verse 18 through chapter 3, verse 20, Paul condemns the entire human race. Así que la carta de Pablo a los romanos hasta este punto ha sido bastante mala noticia. So Paul's letter to the Romans so far has pretty much been bad news. Pero en el capítulo 3, versículo 21 al 26, Pablo nos da un vistazo de la buena noticia cuando Pablo declara que Cristo es la cura para esa condenación de la raza humana. In chapter 3, verses 21 through 26, we get a brief glimpse of the good news as Paul declares that Christ is the cure for the condemnation of the human race. Pablo dice ahí que cualquier persona que deposite su confianza en Jesús, ya sea judío o no judío, será declarado justo por la fe en Cristo. Paul says there that everyone who places their trust in Jesus, whether they are Jew or non-Jew, will be declared righteous by faith. Y a partir del capítulo 3, versículo 27, hasta los versículos de hoy, Pablo anticipa este argumento de los judíos. So from chapter 3, verse 27, all the way to today's verses, Paul anticipates this argument from the Jews. Pero Pablo, nosotros somos descendientes del patriarca Abraham. But Paul, we're descendants of Abraham. Seguimos la ley de Moisés. We follow the law of Moses. Tenemos la circuncisión, la señal del antiguo pacto. We are circumcised, the sign of the old covenant. ¿No nos hace esto justos ante Dios? Doesn't that make us righteous before God? Y Pablo responde a esta idea errónea mostrando que ni tu origen étnico, Paul responds to this wrong idea by showing that neither your ethnicity, ni tu actividad religiosa, your religious activity, ni ninguna acción de tu parte or any action on your part pueden hacerte merecedor de la gracia de Dios. can make you deserving of God's grace. La justificación y la justicia de Dios se otorgan solo por gracia mediante la fe en Cristo. Justification and righteousness of God are granted by grace alone through faith alone in Christ alone. La justificación y la justicia no tienen nada que ver con nosotros, Justification and righteousness have nothing to do with what we do. sino que tiene todo que ver con lo que Cristo ha hecho. They have everything to do with what Christ has done. El título para el sermón de hoy es El aceite y el agua no se mezclan. The title for today's sermon is Oil and Water Don't Mix. Así que leamos nuestro texto en Romanos 4, versículos 13 al 16. So we're going to read our text, Romans 4, 13 through 16. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo
no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. For the promise to Abraham, or to his descendants, that he would be heir of the world, was not through the law, but through righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void, and the promise is nullified. For the law brings about wrath, but where there is no law, there also is no violation. For this reason it is by faith, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only to those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all. Acompáñenme de nuevo, por favor, en oración. Oh Dios, de nuevo venimos ante ti con nada que dar, nada que traer a la mesa. Tú, oh Dios, eres el dador de toda cosa buena y por medio de tu Espíritu tú haces estos milagros, el milagro de llevar a alguien de muerte a vida espiritual. Oh Dios, confiamos en ti, en tu Espíritu para obrar por medio de tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a tener corazones sensibles, mentes alertas para escuchar lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te doy gracias de nuevo, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando mis hijos eran pequeños, teníamos una tabla donde grabábamos puntos por su comportamiento. When my kids were little, we had these charts where our kids could earn points for good behavior. Y cada día que se portaban bien, ganaban una calcomanía. Each day they behaved well, they earned a sticker. Y cada vez que llegaban a 5 calcomanías, ganaban un premio. And every time they earned 5 stickers, they would earn a prize. Y muchas cosas en la vida funcionan como esas tablas. Many things in life work like these charts. Si quieres tener músculos más grandes como los de Ben y los míos, If you want to have muscles large like Ben and mine, ¿qué vas a hacer? what are you going to do? Vas a ir al gimnasio, vas a entrenar y vas a ganar esos músculos. You're going to go to the gym and you are going to earn those muscles. Niños, si quieren ser futbolistas profesionales, ¿qué van a hacer? Kids, if you want to be professional soccer players, what are you going to do? Van a practicar el deporte y entrenar todo el tiempo y sacrificar mucho para ganar su lugar en un equipo profesional de fútbol, ¿verdad? You practice, you train, and you sacrifice so that you can earn your spot on that professional soccer team. Si quieres tomarte unas vacaciones, ¿qué haces? If you want to go on vacation, what do? Primeramente, no te conviertes en un predicador. The first thing you do is do not become a preacher. Es broma, si quieres esas vacaciones, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar duro, vas a ahorrar tu dinero y vas a ganar esas vacaciones. I'm kidding. If you want that vacation, you have to work hard and save your money and earn that vacation. Trabajar arduamente tiene su recompensa, ¿verdad? Working hard pays off, right? Puedes conseguir muchas cosas en esta vida simplemente trabajando lo suficiente para conseguirlo. You can obtain many things in life simply by working hard enough for it. El problema surge cuando pensamos en la salvación en estos términos. The problem comes when we think about salvation in these terms. Muchos de los judíos en los días de Pablo y quizás algunas personas que están sentadas aquí hoy Many of the Jews in Paul's day, and maybe people here sitting here today, pensaban que si simplemente trabajaban lo suficiente, thought that if they just work hard enough, si simplemente obedecían lo suficiente, if they just obey enough, si simplemente sacrificaban lo if they suficiente, just sacrifice enough, serían justificados ante Dios. they would be justified before God.
Estos judíos creían que su justicia estaba basada en su capacidad de guardar la ley de Moisés. These Jews thought that their righteousness was based on their ability to keep the law of Moses. Creían ellos que estaba en su poder ganarse la gracia de Dios. They thought that it was in their power to earn God's grace. Las obras y la gracia no se mezclan más que se mezclan aceite y agua. Works and grace don't mix any better than oil and water do. Nuestro primer punto de esta mañana, la ley no puede hacerte ganar la justicia de Dios. Our first point this morning, the law cannot earn you God's righteousness. Versículos 13 al 15 dicen, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Verses 13 and 15 say, for the promise to Abraham, or to his descendants, that he would be heir of the world was not through the law, but through the righteousness of faith. For if those who are of the law are heirs, faith is made void and the promise is nullified. For the law brings about wrath. But where there is no law, there also is no violation. En el versículo 13 de nuestro texto, In verse 13 of our text, Pablo recuerda a sus lectores la promesa que Dios le dio a Abraham de darle un hijo. Paul reminds his readers of God's promise to Abraham to give him a son. Y si no conoces el contexto de esa promesa, estoy seguro de que no vas a entender lo que Pablo está diciendo. If you don't know the context of that promise, you'll miss what Paul is trying to say. Cuando Dios le hizo esta promesa a Abraham, Abraham tenía alrededor de 75 años de edad. When God first made that promise to Abraham, Abraham was around 75 years old. Podemos decir que Abraham ya había pasado un poquito esa edad fértil. Abraham was, let's just say, a little past childbearing age. Además, su esposa Sara era estéril. Besides that, his wife Sarah was sterile. Literalmente, Sara no podía concebir. Literally, she could not conceive children. Y para colmo, And to top it all off, Dios no cumpliría su promesa a Abraham hasta unos 25 años después. God wouldn't fulfill his promise to Abraham for another 25 years later. Así que Pablo estaba utilizando la imposibilidad de Abraham de tener hijos So then Paul uses the impossibility of Abraham's ability to have children para ilustrar la imposibilidad de las personas de justificarse ante Dios por medio de sus habilidades o sus esfuerzos. to illustrate the impossibility of people to justify themselves before God through their abilities and efforts. O justificarse por medio de, como dice ahí en el versículo 13, por medio de la ley. Or as it says in verse 13, through the law. Abraham no podía confiar en sus habilidades porque carecía de habilidades, Abraham couldn't rely on his abilities because he lacked ability. por lo que tuvo que confiar en Dios y solo en Él para cumplir su promesa. Therefore, he had to trust in God and God alone to fulfill his promise. Y lo mismo ocurre con la justificación de los pecadores. And it's no different when it comes to justification for sinners. El pecador no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. The sinner can do nothing to justify or to save themselves. Por lo tanto, está llamado a dejar a un lado cualquier confianza en sus esfuerzos Therefore, they are called to set aside any trust in their own efforts y confiar solo en la capacidad y la promesa de Dios para justificarlos. and to trust alone in God's ability to justify them. Abraham no podía hacer nada y tú tampoco puedes. Abraham could do nothing, and you also can do nothing. No pudo esforzarse más. Abraham couldn't just try harder. Sus manos estaban atadas y las tuyas también cuando se trata de tu salvación. His hands were tied, and your hands are also tied when it comes to salvation. Pero ¿sabes qué? But you know what? Las escrituras nos dicen que esto no impidió que Abraham intentara ayudar a Dios a cumplir su promesa. The scriptures tell us that this didn't stop Abraham from trying to help God fulfill his promise. En Génesis 16, In Genesis 16,
A recomendación de su esposa Sara, at the request of his wife Sarah, Abraham se acostó con Agar, la sierva de Sara, y ella quedó embarazada. Abraham laid with Sarah's servant Hagar, and she became pregnant. Agar, la sierva de Sara, le dio a Abraham un hijo llamado Ismael. Hagar, the servant, bore a son to Abraham named Ishmael. Ahora, Abraham, pensando que podía ayudarle a Dios, se atrevió a decirle esto a Dios en Génesis 17, versículos 18 al 19. Now, Abraham, thinking that he could help God out, actually dared to tell God this in Genesis 17, 18 through 19. Dice, y Abraham dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. En otras palabras, Dios, ¿no puedes usar a Ismael? Pues ya está aquí para cumplir tu promesa. In other words, God, can't Ishmael be used by you to fulfill your promise? Dice la escritura, pero Dios respondió, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. But God said, no, but Sarah your wife will bear you a son, and you shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his descendants after him. Dios se negó a utilizar el hijo de Abraham y Agar la esclava para cumplir su promesa. God refused to use the son of Abraham and Hagar, the slave, to fulfill his promise. ¿Por qué? Why? ¿Por qué se negó? Why did he deny him that? Porque Ismael fue el resultado del esfuerzo de Abraham. Because Ishmael was the result of Abraham's effort. Ismael representa los intentos del hombre por agradar a Dios. Ishmael represents man's attempt to please God. Abraham estaba actuando como los judíos de los días de Pablo, Abraham was acting like the Jews of Paul's day, confiando en su poder en lugar de en la promesa de Dios. trusting in his power instead of the promise of God. Dios se niega a tomar en cuenta nuestros esfuerzos humanos cuando promete hacer algo él mismo. God refuses to take our human efforts into account. Esto fue cierto para Abraham This was true for Abraham, y lo es también en los intentos del hombre por agradar a Dios con las obras de sus manos. and this is also true of man's attempt to please God by the works of his own hands. Dios no necesitaba la ayuda de Abraham God didn't need Abraham's help, y tampoco necesita tu ayuda. and he also does not need your help. Ahora Pablo contrasta esta idea de la ley versus la fe, Paul contrasts this idea of law versus faith, o las obras del hombre y la gracia de Dios, man's works versus or man's works and God's grace, el poder del hombre y la promesa de Dios, man's power and God's promise, en Gálatas 4, versículos 21 hasta el 23. in Galatians 4 verses 21 through 31. Y el pastor Nick va a predicar esos versículos después de regresar de vacaciones. And Pastor Nick will be preaching on these verses when he returns from vacation. Ya ven, los predicadores sí toman vacaciones. See, pastors, preachers, they do take vacations. En esos versículos, Pablo usa a Agar y a su hijo Ismael, In those verses, Paul uses Hagar and her son Ishmael, y a Sara y su hijo Isaac, and Sarah and her son Isaac, para comparar a aquellos que confían en sus propias obras para justificarlos to compare those who trust in their own works to justify themselves contra aquellos que confían en la obra de Cristo para justificarlos. versus those who trust in the work of Christ to justify them. Y al final de esa sección en el versículo 4:30 de Gálatas, And at the end of the section here in Galatians, at the end of the section in Galatians 4:30, Pablo concluye con estas palabras: Paul concludes with these words: echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be an heir with the son of the free woman. Las personas que creen y enseñan People who believe and teach
que las personas pueden ganar una posición justa ante Dios a través de su obediencia o sus esfuerzos? That people can earn a righteous standing before God through their obedience or efforts? Según ese versículo, deben ser expulsados de la iglesia. According to this verse, must be cast out of the church. No hay lugar para los legalistas y su observancia legalista de la ley en Iglesia Bíblica Logos. There is no room for legalists and their legalistic law in Logos Bible Church. Seamos claros. Let's be clear. La ley nunca podrá hacerte ganar la justicia de Dios. The law can never earn you God's righteousness. Pero ¿qué puede hacer la ley? So what can the law do? Pues Pablo tiene que recordarle a sus lectores en el versículo 15 que la ley nunca tuvo la intención de producir justicia. Paul has to remind his readers in verse 15 that the law was never meant to bring about righteousness. Más bien su propósito era producir ira. Rather, the law was brought about to bring wrath. En el siguiente capítulo, en Romanos 5:20, Pablo hará esta declaración. In the next chapter, in Romans 5:20, Paul will make this statement. La ley se introdujo para que abundara la transgresión. The law came in so that the transgression would increase. Y el pastor Nick ya predicó lo que Pablo dijo en Gálatas 3:19. And Pastor Nick already preached what Paul said in Galatians 3:19. Dice, entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de qué? De las transgresiones. Why the law then? It was added because of transgressions. La ley fue dada para que nos enfrentemos con la realidad de que no podemos cumplirla. The law was given so that we would be confronted with the reality that we are unable to keep it, Que es imposible guardarla. that it's impossible to keep it. Y por tanto necesitamos la gracia de Dios para salvarnos de la ira que la ley produce. And therefore, we need God's grace to save us from the wrath that the law produces. Hace poco instalaron un señalamiento de un alto cerca de nuestra casa. Recently, they installed a stop sign near our house. Es el alto más inconveniente. It's the most inconvenient stop sign. El 99% del tiempo no hay carros en esa intersección. 99% of the time, there are no cars in this intersection. Sin embargo, como buen ciudadano que soy, cuando llego a ese alto, paro por completo. And even though, nevertheless, since I am a good citizen, when I come to that stop sign, I make a full stop. La mayoría del tiempo. ¿Okay? Estamos en Tijuana, no puedo parar todo el tiempo. We're in Tijuana. I can't stop all the time. Digamos, por ejemplo, que un policía estuviera estacionado en esa intersección las 24 horas al día. Let's say, for argument's sake, that a police officer was stationed at that intersection 24 hours a day. Y digamos que ese policía me viera detenerme en ese alto por completo 99 veces seguidas. And let's say that he saw me stop at that stop sign 99 times in a row. ¿Piensan ustedes que ese policía me va a parar y decir, Señor, lo paré para darle su recompensa de 20,000 pesos por detenerse completamente en este alto 99 veces? Do you think that police officer would ever pull me over and say, "Sir, I pulled you over to give you your $1,000 reward for making a full stop at this stop sign 99 times in a row"? Por supuesto que no. That'd be absurd. Eso es absurdo. Pero digamos que hago un alto total 99 veces, But let's say I make a full stop 99 times, pero en la 100ª vez me salto el alto but on the 100th time, I run the stop sign, y me ve el policía. and the police officer sees me. ¿Crees que este policía me va a parar y darme una multa? Do you think the police officer would pull me over and give me a ticket? Claro. Of course. ¿Por qué? Why? Porque las leyes de tránsito no están para recompensar a quienes las obedecen, Because the transit laws aren't there to reward those who obey them. sino para castigar a quienes las violan. They are there to punish those who violate them. De manera similar, la ley de Dios está diseñada para producir ira. Similarly, God's law is designed to bring about wrath, No gracia. not grace.
Y qué triste es cuando la gente piensa que puede ser aceptado ante Dios guardando la ley. And how sad is it when people think that they will be accepted by God by keeping the law, O por esforzarse para vivir una vida lo suficientemente buena. or by trying to live good enough lives. Qué triste es cuando almas sedientas optan por beber aceite, la aceite de su autojustificación. How sad is it when thirsty souls choose to drink the oil of self-righteousness En lugar de beber el agua de la justicia de Dios que está disponible gratuitamente mediante la fe en Cristo. instead of drinking the water of God's righteousness that is freely available through faith in Christ? Número uno, la ley no puede hacerte ganar la justicia de Dios. Number one, the law cannot earn you God's righteousness. Número dos, puedes recibir la justicia de Dios por gracia mediante la fe. And number two, you can receive God's righteousness by grace through faith. Dice el versículo 16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Verse 16 says, "For this reason it is by faith, in order that it may be in accordance with grace, so that the promise will be guaranteed to all the descendants, not only those who are of the law, but also to those who are of the faith of Abraham, who is the father of us all." Las muchas religiones del mundo creadas por el hombre y basadas en las obras dejan una cosa clara. The many man-made works-based religions of the world make one thing clear. La humanidad está convencida de que puede hacerse justa ante Dios por medio de sus obras. Mankind is convinced that they can make themselves righteous before God by their works. Todas las demás religiones del mundo dicen haz. Every other religion of the world says do. El Evangelio de Cristo dice hecho. The gospel says done. Todas las demás religiones del mundo dicen trabaja duro. Every world religion says work hard. El Evangelio dice detente, siéntate, cállate y cree. The gospel says stop, sit still, be quiet, and believe. Esto es ciertamente lo más difícil para nosotros. This indeed is the hardest thing for us to do. Darnos cuenta de que nuestras obras no pueden salvarnos. To realize that our works cannot save us Y tragarnos nuestro orgullo. and swallow our Y pride someternos y aceptar el don gratuito de la gracia por medio de Cristo. to submit and accept the free gift of grace that God offers in Christ. La humanidad no comprende esta oferta de gracia gratuita porque es un concepto ajeno para nosotros. Mankind does not comprehend this offer of free grace because it's a foreign concept to ¿Por qué? us. Porque estamos acostumbrados a trabajar para todo lo que obtenemos. Because we're used to working for everything that we get. Tenemos esa mentalidad de consumidor. We have this mentality of a consumer. Ahora, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 14, que las escrituras que leímos al inicio, And now in 2 Kings chapter 5 verses 1 through 14, the scriptures that we read during the time of announcements, en esa sección encontramos un relato de un hombre llamado Naamán. we find the account of a man named Naaman. Y creo que ese relato sirve para ilustrar cómo muchas personas reaccionan a la buena noticia de la gracia gratuita de Dios. And I think that this will illustrate how many people react to the good news of the grace of the free grace of God. Ahorita va a tener sentido, ¿ok? Right now it's going to make sense. Voy a resumir los primeros 8 versículos de ese relato y luego voy a leer el versículos 9 al 14. I'm going to summarize the first 8 verses of that story, and then I'm going to read verses 9 through 14. Si gustan seguirme ahí en sus Biblias, pueden hacerlo, ¿ok? If you want to follow me along in your Bibles, you're welcome to. En los primeros 4 versículos de ese relato se nos da el trasfondo de Naamán. In the first 4 verses of the account, we are given Naaman's backstory. Se nos dice que él era un comandante en el ejército sirio y que era un hombre honorable y favorecido por su rey. We are told that he's a commander in the Syrian army and an honorable man favored by his king.
Pero también se nos da este dato. Nos dice que Naamán era leproso. But we are also told that Naaman was a leper. No había cura para la lepra. There was no cure at that time for a leper. Una joven sierva israelita sugiere que Naamán viaje a Samaria para buscar y encontrar el profeta Eliseo, quien puede curar su lepra. A young female Israelite servant suggests that Naaman travel to see Elisha, the prophet in Samaria, and that Elisha would be able to heal his leprosy. Luego en los versículos 5 hasta el 8 leemos que Naamán viaja a encontrar el profeta Eliseo. Then in verses 5 through 8, we see that Naaman travels to find the prophet Elisha. Ahora vamos a leer el versículo 9 hasta el 14 y lo vamos a separar en pedacitos, ¿ok? And now we're going to read verses 9 through 14, and we're going to split up the reading. Versículos 9 y 10 dicen: Vino pues Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate en el Jordán 7 veces, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Verses 9 and 10. So Naaman came with his horses and his chariots, and stood at the doorway of the house of Elisha. Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in the Jordan 7 times, and your flesh will be restored to you, and you will be clean. Versículos 11 y 12 dicen: Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Albaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Verses 11 and 12. But Naaman was furious and went away and said, Behold, I thought he will surely come out to me and stand and call upon the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. Versículos 13 y 14 dicen: Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? ¿Cuánto más cuando le dice a usted: lávese y quedará limpio? Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Verses 13 and 14. Then his servants came near and spoke to him and said, My father, had the prophet told you to do some great thing, would you not have done it? How much more then when he says to you, Wash and be clean? So he went down and dipped himself 7 times in the Jordan, according to the word of the man of God. And his flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Podemos encontrar al menos 3 cosas en estos versículos que ilustran la forma en que muchas personas responden al don gratuito de la gracia de Dios. We can find at least 3 things in these verses that illustrate for us the way many people respond to God's free gift of grace. Primero, el versículo 11 nos dice que Naamán esperaba un milagro más espectacular. First, verse 11 tells us that Naaman expected a more spectacular miracle. Hablando de Eliseo, Naamán dice: Yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Speaking of Elisha, he says, Behold, I thought, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and wave his hand over the place and cure the leper. Muchas personas esperan que la gracia de Dios sea una experiencia ritualista dramática. Many people expect God's grace to be a dramatic, ritualistic experience. Y cuando no sucede, cuestionan su eficacia. When it doesn't happen, they question its effectiveness. Hace unos otoños atrás, mi familia y yo fuimos a un lugar llamado la Ruta del Maíz. A few autumns ago, my family and I went to a place called La Ruta del Maíz.
Está aquí en Tijuana por la carretera 2000. It's here in Tijuana by the 2000. Yep. Y cada año ellos hacen un evento para que el público venga a disfrutar los increíbles colores de todas las flores y los bailes folclóricos y también una muy buena comida. Every year they hold an event for the public to come out and enjoy the incredible colors of all the flowers, folkloric dances, and even delicious food. Pero mientras estábamos ahí, notamos que había unas personas realizando limpias espirituales. But while we were there, we noticed some people doing spiritual cleansings. No sé si llamarlos brujos o hechiceros o magos o curanderos. I don't know if these people are called witches or wizards, magicians or healers. Pero tenían todo un ritual donde cantaban y sacudían ramas de salvia alrededor de la gente con urnas llenas de humo. They had this whole ritual where they would chant and wave sage brushes around and circle around the people with urns, smoke-filled urns. Quizás así es como Naamán esperaba que fuera su sanación. Perhaps this is how Naaman thought that his healing would be. Y quizás así es como la gente de hoy espera que sea la salvación. And perhaps this is how people today expect salvation to be. Un espectáculo. A spectacle. Lo segundo que encontramos está en el versículo 12. The second thing we find is in verse 12. Aquí vemos que Naamán quería las cosas que se hicieran a su manera. Here we see that Naaman wanted things his way. Quería que Dios obrara de una manera que fuera de su agrado. He wanted God to work in a way that was to Naaman's liking. Naamán dice, ¿no son el Albaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Naaman says, are not Abana and Pharpar, the rivers of Damascus, better than all the waters of Israel? Could I not wash in them and be clean? Naamán, como muchas personas hoy en día, Naaman, like many people today, al escuchar cómo ser sanado de su enfermedad, dice, ¿sabes qué? Yo tengo una mejor idea. upon hearing about how to be healed, they say, I have a better idea. En tercer lugar, Naamán quería que fuera más difícil. And thirdly, Naaman wanted it to be harder. Quería que fuera un mayor desafío, según el versículo 13. According to verse 13, he wanted it to be more of a challenge. Dice, pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, ¿no lo hubiera hecho? Then his servants came near and spoke to him and said, My father, had the prophet told you to do some great thing, would you not have done it? Naamán, como muchos de hoy, Naaman, like many today, creen que Dios exige algún tipo de trabajo arduo antes de extender su gracia. believes that God requires some sort of really hard work before extending his grace. Este es el corazón del hombre. This is the heart of man. Se revela contra la revelación de Dios, lo que Él ha dicho. We want to earn what we receive. Queremos ganar lo que recibimos. Queremos usar nuestras habilidades para lograrlo. We want to use our abilities to accomplish it. Pero la salvación no funciona de esa manera. But salvation does not work like this. Es un don gratuito de la gracia de Dios que se recibe por fe y solo exclusivamente por fe. Salvation is a free gift of grace to be received by faith and faith alone. De nuevo, nada es más difícil para el hombre que detenerse, sentarse, callarse y creer. Once again, nothing is harder for a man than to stop, sit still, be quiet, and believe. Pero así es exactamente cómo se recibe la gracia de Dios. This is exactly how one receives God's grace. Ahora, les he dicho que la fe es la mano vacía que puede recibir la gracia de Dios. Now, I've told you that faith is the empty hand that can receive the grace of God. Pero ¿qué es la fe? But what is faith? La fe es escuchar, Faith is hearing, reconocer acknowledging, y confiar firmemente en lo que Dios ha dicho y que eso que Él ha dicho es verdad y es verdad para mí. and firmly trusting that what God has said is true
is true for me. Y en otras palabras, la fe es recibir lo que Dios dijo que ha hecho o lo que hará. In other words, faith is receiving what God has said that he's done or is going to do. Y depositar total confianza y dependencia en aquel que lo que ha dicho. And placing total confidence and dependence on what he's said. La pregunta es, ¿qué dijo Dios? The question is, what did God say? Dios dijo en su palabra que ha enviado su Hijo unigénito al mundo God says in his word that he sent his only begotten son para vivir una vida perfecta, to live a perfect life, la vida que tú y yo no queríamos vivir, a life that you and I did not want to live, para ir a la cruz y cargar sobre sí la ira que tú mereces por tus pecados, to go to the cross and take upon himself the wrath that you deserve for your sins, para morir y resucitar al tercer día para librarte de tu culpa. to die and to resurrect on the third day to take your guilt away. Si no eres cristiano en esta mañana, If you are not a Christian this morning, primeramente gracias por estar aquí. first, thank you for being here. Te amamos y si gustas hablar con nosotros después del servicio, puedes encontrarnos a mí, a Ben o a alguno de los hermanos aquí y podemos compartir más acerca de este evangelio contigo. We love you and we'd love to talk to you after the service. Pero esto es lo que Dios ha dicho y esto es lo que tú debes creer para ser salvo. But this is what God has said, and this is what you must believe in order to be saved. La realidad es que tú eres como un Naamán espiritual, The reality is that you are like a spiritual Naaman, un leproso espiritual, a spiritual leper, incapaz de curar tu propia condición. unable to cure your condition. Estás condenado y no hay nada que puedes hacer para solucionarlo. You are condemned, and there's nothing that you can do to fix it. Tú, como Naamán, has oído lo que debes hacer. You, like Naaman, have heard what you must do. Debes creer. You must believe. Te ruego que no dependas de tus obras ni de tus esfuerzos para curar tu lepra espiritual. I plead with you, don't depend on your own works or efforts to cure your spiritual leprosy. Eso no te puede curar. Those cannot cure you. Confía en Cristo y solo en Cristo y Él te purificará. Depend on Christ and Christ alone, and He will cleanse you. ¿Lo harás hoy? Will you do that today? Necesito aclarar algo. I need to clarify something. Algunas personas erróneamente elevan la fe a un lugar de prominencia, Some people have mistakenly elevated faith to a place of prominence, pensando que es la fe misma que nos salva. thinking that it is faith itself that saves us. Ponen su fe en su fe. They put their faith in their faith. La fe no nos salva. Faith does not save us. Dios por su gracia nos salva. God, by His grace, saves us. El pastor John MacArthur lo expresa con estas palabras. Pastor John MacArthur puts it in these words. El poder de la salvación o justificación está en la gracia de Dios, no en la fe del hombre. The power of salvation or justification is in God's grace, not in man's faith. Tu fe es tan buena como aquello en lo que has confiado. Your faith is only as good as the thing in which you've trusted. Si tu fe está en tu fe, If your faith is in your faith, entonces has depositado tu confianza en algo débil, fluctuante y cambiante. then you put your trust in something weak that fluctuates and changes. No confíes en tu fe. Don't trust in your faith. Por otro lado, si tu fe está puesta en Dios, quien es inmutable, quien no cambia, On the other hand, if your faith is placed in God, who is immutable and who is unchanging, puedes estar seguro de que lo que Dios ha dicho que sucederá va a pasar a pesar de tu fe inestable. you can be certain that what God has said will come to pass despite of your unstable faith. Tu fe será débil a veces, Your faith is weak at times, pero Dios, el Dios en que has confiado, nunca lo es. but the God in who you have trusted never is. Él es fuerte y poderoso y fiel. He is powerful and He is faithful. Ahora, mis amados hermanos y hermanas cristianos, Now to my Christian brothers and sisters, seamos honestos. let's be honest.
Esta mentalidad legalista que tenían los judíos todavía se infiltra en nuestras mentes y en nuestros corazones. This legalistic mindset that the Jews had still creeps into our minds and our hearts. No tienen que contestar, pero ¿con qué tanta frecuencia pecas? You don't have to answer this, but with what frequency? How often do you sin? Y cuando pecas, ¿con qué frecuencia te sientes condenado? And when you sin, how often do you feel guilty? Casi siempre, ¿verdad? Almost always, right? ¿O solo soy yo? Or is it just me? Y cuando nos sentimos condenados, ¿cómo reaccionamos? And when we feel condemned, how do we respond? Inmediatamente volvemos a esa mentalidad legalista de cumplimiento de la ley. We immediately go back to this legalistic mindset of law performance. Nos decimos, solo necesito hacerlo mejor. We say to ourselves, I just need to do better. Solo necesito hacer más. I just need to do more. Orar más. Pray more. Leer más la Biblia. Read my Bible more. Servir más. Serve more. Asistir a la iglesia más. Attend church more. Dar más. Give more. Evangelizar más. Evangelize more. Esforzarme más. Try harder. Intentando eliminar la culpa con nuestras obras. Attempting to scrub away the guilt through our works. Teológicamente, tú y yo sabemos que es por la gracia mediante la fe en Cristo que se nos concede la justicia necesaria para estar delante de Dios. Theologically, you and I know that it's by grace through faith that we are granted the righteousness needed to stand before God. Pero a menudo nos encontramos viviendo como si dependiera de nosotros mantenernos en esa justicia. But we often find ourselves living as if it depended on ourselves to stay in that righteousness. Esto, querido cristiano, es una mentalidad de la ley. This, dear Christian, is law mentality. Es enemiga de la gracia y la fe. It's the enemy of grace and faith. Debemos combatirla constantemente. We must fight it constantly. La respuesta nunca es, necesito hacer más. The answer never is, I just need to do more. La respuesta siempre es, Cristo lo hizo todo. The answer always is, Christ did it all. Así que la solución para la condenación de los no cristianos es la gracia mediante la fe. So the solution for non-believers' condemnation is grace through faith. Y la solución para la culpa que sienten los creyentes no es esforzarnos más, sino que es lo mismo, la gracia por medio de la fe. And the solution for the guilt of believers is not try harder, but grace through faith. La ley no puede llevarnos al amor de Dios ni mantenernos ahí. The law cannot bring us into God's love, nor keep us there. La gracia de Dios mediante la fe nos lleva a su amor y nos mantendrá ahí hasta el final. God's grace through faith leads us to His love and will keep us there to the end. Por eso, querido cristiano, cuando sientas que la condenación inunda tu corazón, Therefore, dear Christian, when you feel condemnation is flooding up in your own heart, y cuando eres tentado a pensar, solo necesito, and you're tempted to think, detente, siéntate, cállate y cree. stop, sit still, be quiet, and believe. Cree que Cristo cargó con tu condenación completa. Believe that Christ has borne your condemnation. Cree lo que las Escrituras dicen, que si tú estás en Cristo ya no hay condenación. Believe that if you are in Christ, that there is no more condemnation. Y canta con acción de gracias porque el digno, el perfecto, Jesucristo, el justo, lo ha pagado todo. Instead, sing with thanksgiving because the worthy one, the perfect one, Jesus Christ, the righteous one, has paid it all. Cree esto. Believe this. La próxima semana vamos a ver más a fondo el tema de la fe en la vida de Abraham. Next week, we will look more at this subject of faith in the life of Abraham. Oremos. Oh Dios, de nuevo te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por Cristo, el Cordero que fue inmolado por nosotros. Él dio su vida voluntariamente
en esa cruz para rescatarnos. Nuestras obras no cuentan, no nos pueden justificar. No confiamos en nada de lo que hacemos. Solo confiamos en Cristo y su obra en nuestro lugar. Ayúdanos, oh Dios, a examinar nuestros corazones y ver con qué tanta frecuencia caemos en esta religión.